Lo que estás a punto de ver podría cambiar tu forma de ver la vida. Si esta historia te conmueve, no olvides suscribirte al canal. Esa mañana, el sol ni siquiera había salido del todo cuando Mateo ya estaba de pie. El olor del café colado por su madre se mezclaba con el de la pomada que ella aplicaba con cuidado en las costillas vendadas del padre. Ese sonido apagado de la respiración de Antonio, entrecortada por el dolor, era todo lo que Mateo oía. Por dentro, el niño sentía algo extraño, una mezcla de miedo y certeza. Miedo de lo que podía pasar con la familia si nada cambiaba, y certeza de que ya no podía seguir solo mirando. Mientras la madre luchaba por esconder la desesperación con un trapo de cocina entre las manos y los ojos hinchados de tanto llorar, Mateo se agachó al lado de la hamaca del padre, apretó el rosario en el bolsillo y decidió. Iba a hablar con el varón. Solo. Sabía lo que eso significaba, pero para él la fe no era solo rezar, era hacer lo que tenía que hacerse. El camino hasta la hacienda, La Esperanza, parecía más largo ese día. Cada paso en la carretera de tierra roja era como caminar dentro del propio estómago revuelto. Pasaban a su lado algunos peones a caballo, camiones cargados con sacos de café e incluso el viejo Firmino, el vigilante, que solo lo miró con curiosidad. Nadie imaginaba qué hacía un niño flaco de 9 años ahí, tan temprano y tan serio. Cuando llegó al portón principal, tragó saliva. Los perros ladraban, la puerta era pesada, y los ojos del guardia parecían 2 piedras, pero no retrocedió. Pidió hablar con el señor Guillermo. Dijo que era hijo de Antonio, dijo que tenía una propuesta, y por algún milagro o simple curiosidad mórbida, lo dejaron pasar. Guillermo Vázquez era del tipo que no perdía tiempo con gente insignificante, mucho menos con niños. Pero ese niño, parado frente a él, con el rostro quemado por el sol y las manos sucias de tierra, tenía algo que incomodaba. Era como mirar a un espejo viejo que muestra lo que uno intenta olvidar. Mateo habló firme, pero sin desafiar. Dijo que su padre no podía trabajar, que la familia necesitaba comer y que él se ofrecía para reemplazar a Antonio, aunque solo ganara un poco. Guillermo se rió, una risa seca, cruel, pero luego, tal vez por desprecio o aburrimiento, decidió ponerlo a prueba. Le dio el peor trabajo, arreglar una máquina que ni el mecánico profesional de la ciudad había logrado reparar. 20 pesos por día, mocoso. Si la rompes más de lo que ya está, lo pagarás con el lomo, dijo el varón, y se dio la vuelta, pensando que había terminado con eso. Mateo no sabía casi nada de mecánica, pero sabía observar. Desde pequeño le gustaba estar cerca del padre cuando él manejaba las herramientas improvisadas de la casa o ayudaba a los compañeros en la plantación con pequeños arreglos. No entendía los nombres de las piezas, pero entendía el comportamiento de las cosas, cómo cambiaban los sonidos, cómo la máquina temblaba antes de detenerse por completo. Ese día se quedó en silencio frente al coloso oxidado que le entregaron. El sol ya subía alto y fuerte, castigando su nuca, y el olor a grasa y óxido parecía pegarse a la piel. Tenía miedo de equivocarse, tenía miedo de decepcionar, pero más que eso, tenía miedo de volver a casa con las manos vacías. Entonces, respiró hondo, se quitó la camisa, la ató al rostro como una máscara y metió su cuerpo pequeño bajo el motor humeante. El trabajo ni siquiera había empezado y ya estaba todo sucio de aceite. Esa máquina era vieja, pero no tonta. Había sido saboteada. Mateo lo sentía, aunque no supiera explicarlo con palabras. Una de las mangueras hidráulicas principales estaba mal conectada, como si alguien hubiera forzado el encaje equivocado a propósito. No tenía ningún sentido. No sabía quién podría haber hecho eso, pero tampoco le importaba en ese momento. El objetivo era hacerla funcionar. Usó una llave prestada, un trozo de trapo roto e incluso un alambre que encontró en el suelo. Todo improvisado. Cada intento era una herida nueva en la mano, un rasguño, un corte. Ni siquiera sentía el dolor. Estaba tan concentrado que parecía que el mundo alrededor había desaparecido.
Cuando finalmente giró el encendido y oyó el ruido del motor cobrando vida, sintió un calor en el pecho que ninguna fiebre traería. Por primera vez ese día sonrió. Guillermo observaba todo desde lejos por la ventana de la oficina. No esperaba que el chico durara más de una hora, mucho menos que lograra encender la cosechadora. Cuando vio que el humo bajaba y el motor rugía, frunció el ceño como quien intenta entender que está mal. Mandó a llamar a Mateo, no para felicitarlo, sino para verificar si eso era coincidencia. Cuando el niño apareció en la veranda, todo sucio, con las manos negras de grasa y el rostro cubierto de sudor, lo miró con ese aire cínico que usaba con los adultos. «La arreglaste por suerte, vamos a ver cuánto dura». Y le hizo un gesto con la mano, despidiéndolo como si nada hubiera pasado. Mateo no respondió, solo asintió con la cabeza y volvió al galpón. Pero por dentro, algo comenzaba a cambiar. No en Guillermo, aún, sino en Mateo. El coraje de enfrentar todo aquello se estaba convirtiendo en algo más grande de lo que él mismo imaginaba. En las horas siguientes, Mateo fue enviado a trabajar en el peor tramo de la plantación, la ladera empinada, donde el sol golpeaba sin piedad y las manos encallecidas de los adultos solían sangrar. Allí, los pies resbalaban en la tierra seca y el polvo entraba por la nariz y los ojos todo el tiempo. Los otros trabajadores, en silencio, lo observaban desde lejos, algunos admirados por el valor del niño, otros con lástima. Pero nadie se metía, todos conocían el temperamento del varón. Mateo cargaba sacos de café casi del tamaño de él, empujaba carretillas con piezas oxidadas y ayudaba a descargar herramientas que apenas podía levantar. Era como ver una hormiga intentando arrastrar un ladrillo. Y aún así, no se quejaba. Cada vez que sentía que el cuerpo flaqueaba, apretaba el rosario en el bolsillo y murmuraba bajito, solo entre él y Dios: «Un poco más, ayúdame». Fue allí, en esa ladera, donde tuvo el primer desmayo. Estaba intentando tirar de una manguera de metal que se había atascado bajo un tractor, y de repente, todo giró. El calor, el hambre y el esfuerzo pasaron factura. Cuando cayó, nadie lo vio en el momento. Solo minutos después, uno de los trabajadores lo encontró acostado, con el rostro pegado a la tierra caliente. Lo llevaron hasta una sombra, le echaron un poco de agua en la cara, y cuando Mateo abrió los ojos, lo único que preguntó fue: ¿la máquina sigue funcionando? No quiso irse, no quiso descansar. Dijo que solo necesitaba azúcar. Insistió, y cuando se levantó, aunque tambaleando, Guillermo lo observaba a lo lejos, ahora con menos desprecio y más inquietud. Había algo en ese niño que él no entendía, algo que lo incomodaba, como si su propia alma estuviera siendo observada por alguien que no tenía nada, pero lo veía todo. A la mañana siguiente, antes incluso que los adultos, Mateo ya estaba de vuelta en el galpón. Había dormido mal, con dolores por todo el cuerpo, pero el deseo de no dejar que su familia se hundiera hablaba más fuerte. Ver a su madre llorando a escondidas y a su padre fingiendo que el dolor no dolía era lo que lo empujaba hacia adelante. Cuando fue a revisar la cosechadora, notó un olor extraño. Un humo leve salía de uno de los paneles traseros. Corrió hasta allí y vio que algo había sido manipulado de nuevo. Un cable pelado, un cortocircuito inminente. Todo indicaba que alguien quería que esa máquina se detuviera del todo o peor, que se incendiara. Y lo peor, alguien dentro de la hacienda. Mateo no lo pensó dos veces. Subió al compartimiento, se metió dentro del motor aún caliente y comenzó a manipular los cables con la mano sin protección. El calor le quemaba los dedos. El humo le hacía arder los ojos, pero se quedó allí hasta estabilizar todo. Solo bajó cuando tuvo la certeza de que estaba seguro, y cuando descendió, todo sucio y mareado, fue discretamente aplaudido por uno de los mecánicos más viejos por el trabajo que hizo. Esa tarde, con los dedos aún vendados y el rostro marcado por el hollín, Mateo fue llamado otra vez a la oficina del varón. No había sido anunciado. Simplemente apareció un capataz ordenándole subir. Al entrar, sintió el fuerte olor a puro y el aire sofocante de un ambiente donde nadie hablaba en voz baja. Guillermo estaba de pie, mirando por una de las ventanas hacia la plantación, como quien calcula el mundo. Sin volverse, soltó: «¿Viste lo que hicieron, no?». Mateo no respondió de inmediato. Tenía miedo de acusar a alguien sin certeza, pero también sabía que si se quedaba callado, podía ser despedido. Entonces dijo solo lo necesario:
que el cable no se había soltado solo y que creía que alguien estaba saboteando la máquina. Guillermo guardó silencio. Encendió otro puro. Por dentro, algo se movía. No era solo rabia, era orgullo herido. Nadie en la hacienda había notado eso. Nadie excepto ese niño de 9 años. En los días siguientes, Mateo pasó a ser observado con otros ojos. Ya no lo mandaban más a la ladera. Pasó a quedarse cerca del galpón, donde cuidaba directamente de las máquinas. Al principio, fue tratado como una mascota por los mecánicos, pero bastaron unos días para que entendieran que él no estaba ahí para jugar. Mateo tenía una mirada que parecía captar los problemas antes de que surgieran. No era técnica, era sensibilidad, atención, entrega. Dormía menos, comía poco, pero su mente no paraba. Un día, notó que el sabotaje no era aleatorio. Había un patrón. Cada vez que Ricardo Moreno, el vecino y rival de Guillermo, enviaba camiones a la ciudad, algo fallaba allí. Demasiada coincidencia. Mateo, con su manera simple, unió las piezas. Y fue hasta Guillermo otra vez. Esta vez entró en la oficina sin ser llamado. Guillermo escuchó al niño. Por primera vez lo escuchó de verdad. La explicación de Mateo era simple, pero tenía sentido. Hablaba con calma, con respeto, pero con firmeza. No trataba de lucirse, solo quería que la verdad saliera a la luz. Eso desarmó algo en Guillermo. La arrogancia habitual comenzó a resquebrajarse. El niño no pedía nada, no suplicaba, no hacía drama. Solo presentaba lo que veía. Y eso conmovía al varón de una forma que él no sabía nombrar. Después de que Mateo salió de la sala, Guillermo se quedó allí por minutos, sentado en la poltrona de cuero, mirando al vacío. Por primera vez en muchos años no se sentía en control. Sentía vergüenza. Recordó el día en que echó al padre de ese niño a gritos, como si fuera basura. Recordó el rostro de la madre, cargando bolsas viejas bajo la lluvia. Recordó lo que no quería recordar. Y allí, solo, el varón empezó a llorar. Bajo, rápido, pero por primera vez. Al día siguiente, algo diferente ocurrió. Guillermo pidió que prepararan el coche, y por primera vez en muchos años fue hasta el hospital público de la ciudad. Llegó sin avisar, entró con pasos firmes, traje impecable y expresión seria, como quien va a resolver un contrato. Pero por dentro, el corazón parecía latir fuera de ritmo. Cuando entró en la habitación de Antonio, el silencio se adueñó del lugar. Doña Dolores abrió mucho los ojos. Antonio intentó incorporarse, con dificultad. Mateo, que estaba al lado de la cama, se quedó congelado. Nadie allí esperaba a ese hombre, mucho menos con una mirada humana. Guillermo no sabía bien cómo empezar, pero empezó como pudo. Dijo que estaba allí para pedir disculpas, que había actuado como un cobarde, que ningún hombre debería ser castigado por proteger su casa. Las palabras salían pesadas, como quien fuerza una puerta trabada, pero salían. Mateo escuchaba aquello en silencio, con el corazón golpeando fuerte en el pecho. Ver al hombre que antes lo trataba como un objeto, ahora pidiendo disculpas a su padre, era algo que jamás habría imaginado. Pero tampoco parecía falso. Guillermo hablaba con una sinceridad cruda, casi desconcertante. Dijo que a partir de ese momento, Antonio tendría el salario garantizado, incluso estando de baja. Dijo que Mateo tendría un aumento de salario y que ya no necesitaría perder su infancia entre grasa y polvo, que quería que él estudiara y que pagaría todo. Doña Dolores lloraba bajito. Antonio, con los ojos vidriosos, solo logró sostener la mano de su hijo. No se trataba de dinero, se trataba de dignidad, de ver a alguien reconocer su error. Y para Mateo, esa escena nunca saldría de su memoria. Fue allí, en esa habitación calurosa de hospital, que entendió que hasta los más duros pueden cambiar, pero solo cuando son tocados por algo verdadero. A partir de ese día, todo comenzó a cambiar en la esperanza. El aumento de Mateo no fue la única transformación. Guillermo mandó llamar a todos los trabajadores de la hacienda para una reunión, algo que nunca había hecho. Frente a todos, admitió que había cometido errores,
Dijo que había tratado a mucha gente como desechable, que no conocía los nombres de los hijos de sus empleados ni los rostros de sus esposas, y que eso se acabaría. A partir de ese momento, salario justo, descanso digno, seguro médico, escuela para los hijos. Promesas que muchos ya habían escuchado de políticos, pero nunca de un patrón. Pero allí no era discurso de campaña, era un hombre intentando cambiar de verdad. Mateo, parado al lado de su padre, veía todo y se preguntaba si era real. Lo era, y la parte más hermosa era saber que incluso siendo solo un niño, él había sido el comienzo de todo aquello. Al día siguiente, algo inesperado ocurrió. Guillermo pidió ser llevado nuevamente al hospital municipal. Ningún empleado entendió el motivo, pero el chofer obedeció. Cuando llegó allí, entró solo, con un sobre en la mano y el semblante más cansado de lo habitual. En la habitación estrecha donde Antonio estaba internado, doña Dolores se levantó asustada al verlo entrar. Pensó que traía alguna mala noticia, pero Guillermo simplemente bajó la cabeza, se quitó el sombrero y habló en voz baja. Pidió disculpas. No usó palabras bonitas, solo dijo que estaba equivocado, que el padre de Mateo era un buen hombre y que a partir de ese momento su salario sería mantenido íntegramente hasta el final de su recuperación, sin recortes, sin condiciones. Dolores lloró en silencio. Antonio intentó levantarse, pero no pudo. Y por primera vez en su vida, Guillermo sostuvo la mano de alguien sin esperar nada a cambio. Al salir, dejó el sobre la mesa. Era la escritura de una nueva casa, más cerca del centro, ya pagada. Sencilla, pero segura. La noticia se esparció como fuego en el cafetal. Nadie entendía muy bien lo que estaba pasando. El hombre que durante años había mandado con puño de hierro, ahora circulaba por la hacienda con menos postura y más presencia. Mateo, cuando se enteró, quedó paralizado por algunos segundos. No podía creerlo. La casa nueva, el padre mantenido en el empleo y ahora un aumento de salario para él, 200 pesos por día. Pero no fue solo eso. Guillermo lo llamó en el patio principal, frente a todos, y lo presentó como jefe de mantenimiento de la hacienda. Los hombres rieron, pero fue una risa nerviosa, de sorpresa. Mateo se puso rojo sin saber dónde meter las manos. Sentía vergüenza, pero también algo nuevo, respeto. Un hombre con nombre y función, un niño que ya nadie ignoraba. Y en ese momento, por primera vez sintió que tal vez Dios realmente escuchara cuando uno hablaba con el corazón. Ese domingo, Guillermo apareció en la iglesia local, algo que no hacía desde hacía décadas. Se sentó en el banco del medio, entre trabajadores, sin escolta, sin pompa. El pastor predicaba sobre la parábola del rico y Lázaro, pero parecía hablar directamente con él. Al final, cuando hizo el llamado para quien quisiera cambiar de vida, Guillermo fue hasta el frente, no para mostrarse, sino porque ya no podía vivir del mismo modo. Cuando la ceremonia terminó, Mateo aún estaba sentado con su madre, tomados de la mano, cuando el varón vino hasta él. Se arrodilló, le apretó la mano con fuerza y dijo sin rodeos: «Gracias por mostrarme que uno puede volver a ser gente». Esas palabras no salieron de la cabeza de Mateo ni cuando volvió a casa, ni en los días siguientes, porque incluso sin entenderlo todo, sabía que ese momento era más grande que él. Era como si la fe que llevaba dentro hubiera hecho algo que nadie más lograba: cambiar el corazón de un hombre duro. En las semanas siguientes, la hacienda La Esperanza empezó a cambiar por dentro. Cosas pequeñas al principio, un bebedero nuevo en el campo, almuerzos reforzados para los trabajadores, horario de descanso respetado. Después, vinieron los grandes pasos. Salarios ajustados, alojamientos reformados, contrato firmado para la construcción de una escuela y de un puesto de salud dentro de la propiedad. Los antiguos capataces, acostumbrados a gritar y castigar, fueron reemplazados por personas que sabían escuchar. Y en el centro de esos cambios estaba Guillermo, ya sin el apodo de varón, y un niño de 9 años que seguía apareciendo cada día con el rosario en el bolsillo y las ganas de ayudar. Mateo no se convirtió en gerente ni fue colocado en ningún pedestal, pero era consultado. Escuchaba y opinaba.
Sentía que su voz tenía peso, no por interés, sino porque de él venían la claridad, la honestidad y la fe que lo habían cambiado todo. Mateo también empezó a estudiar. El propio Guillermo se encargó de llevarlo a la escuela y pagar todos los gastos: uniforme, libros, mochila nueva. Al principio, Mateo sentía vergüenza. Se sentaba en el último pupitre, no levantaba la mano, evitaba hablar. Pero con el tiempo entendió que su historia, aquella que creía pequeña e invisible, tenía fuerza. La profesora le pidió que escribiera sobre el día más importante de su vida, y él contó todo, sin adornos, sin invenciones, solo la verdad. Cuando lo leyó en voz alta, algunos compañeros lloraron. Otros quedaron en silencio, prestando atención como si escucharan una historia que nadie quería que terminara. Y fue allí, en ese momento, que Mateo entendió que su papel en el mundo no era solo arreglar máquinas, era también tocar personas. Mostrar que fe y coraje, cuando caminan juntas, hacen milagros que no dependen de la magia, sino de la acción. Guillermo no volvió a ser el mismo. Pero tal vez eso era lo mejor que podía pasar. Seguía siendo duro a veces, exigente, metódico, pero ahora miraba a las personas a los ojos. Sabía el nombre de los hijos de los trabajadores, ayudaba a las viudas de la región. Creó un fondo de emergencia para casos como el de Antonio, y en las tardes de domingo se sentaba en la veranda con Mateo, tomando café y conversando como dos iguales. Hablaban sobre motores, sobre la plantación, sobre Dios, y el ex varón, ahora solo Guillermo, escuchaba con la atención de quien sabe que los verdaderos maestros no siempre tienen diplomas. A veces tienen 9 años, manos encallecidas y un coraje que cambia destinos. Ese niño había arreglado más que una máquina. Había arreglado a un hombre. El tiempo pasó y la hacienda que antes era símbolo de opresión se volvió ejemplo de comunidad. Los cambios no fueron solo estructurales, sino profundos. Los trabajadores empezaron a sentir orgullo de donde trabajaban, y eso no venía del miedo, sino del respeto y la dignidad que finalmente tenían. Los niños, antes invisibles, ahora tenían escuela, recreo, comida en la mesa. Guillermo lo seguía todo de cerca y aún en los días difíciles, cuando la tentación de volver al viejo comportamiento aparecía, recordaba al niño de mirada firme y fe inquebrantable que se cruzó en su camino. Ese recuerdo era un faro. La transformación no fue solo del varón, fue de toda la hacienda, del pueblo, de la historia de un lugar que decidió reescribirse. Mateo creció en esa tierra que lo había visto llorar, luchar y sonreír. Con el apoyo de la hacienda, estudió ingeniería mecánica en la ciudad, pero nunca olvidó sus raíces. Siempre vuelve a la hacienda, a su madre, a su padre que se recuperó gracias a aquel día y a los amigos que ayudaron a levantar una nueva forma de vivir. No olvida el coraje que necesitó para entrar en aquella hacienda, ni el dolor de ver a su madre cansada, ni la mirada fría del varón en el primer encuentro. Y sobre todo, lleva en el pecho la certeza de que la fe no es solo oración, sino actitud. Que a veces basta un niño para cambiar el destino de muchos. Y Guillermo se volvió un hombre diferente, no por una promesa hecha en público, sino porque entendió en el fondo que su verdadera riqueza no estaba en los sacos de café, sino en las manos que plantaban, cosechaban y cuidaban la tierra. La cosechadora que tanto trabajo dio fue reparada, sí, pero lo que realmente se arregló ese día fue el corazón duro de un hombre. En la iglesia, cuando confesó sus fallos y se abrió a la comunidad, muchos se emocionaron. Aquella historia que empezó con dolor y miedo, terminó con esperanza, y la lección que Mateo dejó para todos fue clara. El coraje, la fe y la justicia pueden sí arreglar hasta la máquina más difícil y el corazón más resistente.